Saben, el presidente Trump ha hecho algo que ningún presidente se atrevió a hacer en el último medio siglo. Él, junto a nuestro aliado Israel y su gran primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha destruido al ejército del régimen iraní, la amenaza nuclear inmediata y la mayoría de los sistemas de misiles que usaban para aterrorizar a las naciones vecinas. Si les dijera que eso se habría logrado en unos pocos días o incluso semanas, no me habrían creído. Y sin embargo, por alguna razón, actuamos como si esto no hubiera sido un éxito militar espectacular. Dicho esto, el conocimiento sobre cómo desarrollar armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales, junto con la ayuda de países como China, Rusia y Corea del Norte y las milicias internas y fuerzas de seguridad de Irán, parecen asegurar que en algún momento en el futuro, Irán podrá reconstruir estos sistemas de armas, rehacer su ejército e internamente aumentar sus asesinatos en masa, incluso de las voces de disidencia más pacíficas. Entonces, ¿qué se hace después de derrotar al ejército de un enemigo y eliminar a la cúpula de su liderazgo? ¿Qué se hace? Porque ahí es donde estamos. Bueno, veamos primero lo que dijimos que no haremos. Nada de tropas terrestres. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay voluntad política en nuestro país para enviar tropas terrestres a Irán. Y yo diría que no hay necesidad de enviar a nuestras tropas terrestres, por razones que explicaré en un momento. El presidente Trump no solo ha liderado una victoria militar histórica contra Irán, sino que ha reafirmado el control sobre el estrecho de Hormuz, controlando así la capacidad de Irán para vender su petróleo y asfixiando la economía iraní con la esperanza de obligar al régimen a llegar a un acuerdo o colapsar. Esos son dos objetivos muy distintos, llegar a un acuerdo o colapsar. Así que la pregunta es, ¿cuál es preferible? Así que profundicemos más en esto. Si el objetivo es derrocar al régimen, ya se han logrado dos de las tres condiciones más importantes. La destrucción de prácticamente toda su capacidad militar y el control económico sobre su economía. Estos son dos éxitos históricos por sí solos. Si el objetivo es conseguir un acuerdo, el problema no es solo qué tipo de acuerdo, sino ¿puede mantenerse el acuerdo? Es decir, ¿cómo lo sabemos? Si el enemigo se adherirá a los términos de un acuerdo, especialmente después de que el presidente Trump deje el cargo. Bueno, miremos el historial del régimen iraní. En lugar de relatar la gran cantidad de ejemplos, pruebas, por así decirlo, de que el régimen ha violado cada acuerdo que ha firmado con cualquier organización internacional, cualquier país o cualquier grupo de países, simplemente no hay pruebas de que el régimen haya cumplido jamás ningún acuerdo. Incluso el desastroso pacto nuclear de Obama, que aseguraba que Irán tendría armas nucleares en 10 o 12 años tras su firma, fue violado por el régimen iraní, aunque de hecho les entregaba armas nucleares de forma efectiva. ¿Por qué el régimen iraní violaría un acuerdo que le asegura tener armas nucleares en una década más o menos? Porque no sentía obligación alguna de cumplir con ningún acuerdo. Y quería desarrollar armas nucleares para lograrlo tan rápido como pudiera. Para ser claros, incluso un acuerdo en el que el régimen iraní, de hecho, podría obtener armas nucleares, fue violado por el régimen iraní, repetidamente y de muchísimas maneras. El monitoreo, las inspecciones sorpresa y demás fueron finalmente desafiados por el régimen iraní. Así que es importante entender la mentalidad ideológica de con quién y con qué estamos tratando. No tienen una mentalidad occidental. El régimen ha aprendido de la experiencia pasada con nuestro país y con la oposición actual en nuestro país, de los demócratas, los medios y los aislacionistas radicales, que todo lo que necesitan hacer es esperar a que pase nuestro tiempo.
Tenemos elecciones en noviembre y ven esas elecciones como una posibilidad. Si no es que probable de cambiar nuestro gobierno, al menos una parte de él. Es decir, con la elección de demócratas en la Cámara, por ejemplo, saben que ese partido representa el apaciguamiento, el pacifismo radical y el aislacionismo. Han oído lo que tienen que decir. Han oído lo que sus medios tienen que decir. Y también saben que el Partido Demócrata intentará socavar al presidente Trump, incluida su política exterior y especialmente en Irán, donde los demócratas financiaron al régimen, y su poder bélico bajo la administración de Biden. Es más, observan estos debates sobre la ley de poderes de guerra, artículos de juicio político contra el secretario de guerra y luego declaraciones de juicio político contra el presidente. Si los demócratas ganan la Cámara, basándose en gran parte en lo que los demócratas afirman falsamente como violaciones constitucionales ilegales, y afirman que esta es una guerra por elección, que es un error y que es una guerra ilegal. Así que los iraníes dicen, aguantemos un poco más. Si los demócratas toman la Cámara, eso es un cambio de régimen estadounidense. Y si los demócratas toman la presidencia, vaya, tendremos vía libre. 3 años. En adelante, si un demócrata es elegido presidente, el régimen iraní calcula que ya no está sujeto a los términos de ningún acuerdo, sin importar cuán buenos sean los términos, porque simplemente no se harán cumplir. Y no tendremos las agallas para imponerlo militarmente, ¿verdad? ¿Verdad? Tienen a un presidente valiente que toma medidas, que ignora las encuestas y hace lo correcto por la seguridad de esta nación y del mundo. Lamentablemente, eso es poco común. El régimen iraní también sabe que hay una alianza y presencia marxista-islamista en nuestro país. Y de hecho, el régimen iraní es un régimen ideológico marxista-islamista. Ellos y sus aliados ayudaron a financiarlo en nuestro país y en todo el mundo. Y es muy ruidoso, y es muy violento. Y tiene al Partido Demócrata agarrado por el cuello. Y junto con los aislacionistas neofascistas, afirmará que Israel está detrás de cualquier esfuerzo por hacer cumplir un acuerdo con Irán. Y que Israel nos está arrastrando a otra guerra. Lo oímos ahora, ¿verdad? No podemos ignorar los oscuros nubarrones de antisemitismo que ahora se ciernen sobre nuestro país. Y tienen un fuerte arraigo en el Partido Demócrata, los medios, la academia y este aislacionismo radical. Luego está la ideología del régimen iraní, que recuerden, es una revolución islamista mundial. Esa es su creencia. De nuevo, es un movimiento revolucionario mundial marxista-islamista. Como ha dicho el Instituto Blair, al igual que el comunismo, un Estado nunca fue el objetivo de la revolución. Los órganos del Estado iraní sirven a la revolución, no al revés. Y el objetivo final de la revolución nunca fue un Estado, fue la expansión de la revolución. La revolución no existe para perfeccionar el Estado. El Estado, o en este caso la llamada República de Irán, es simplemente un medio para apoyar y perfeccionar la revolución. Donde ambos entran en conflicto, se prioriza la revolución. Esto es algo que la gente en Occidente, en nuestro país, simplemente no parece poder asimilar. Continúan el fracaso de la administración del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE, para interpretar correctamente las intenciones de Irán y su persistencia en ver los acontecimientos políticos iraníes a través del prisma de las relaciones de Irán con Occidente limitaron severamente la posición negociadora occidental. Esto es clave para cualquier trato, cualquier negociación. No entender que se está negociando con un movimiento revolucionario marxista islamista que busca destruir a Occidente.
A toda costa, a cualquier costo, incluso en su propia destrucción, es malinterpretar y no entender por completo con qué se está negociando y a qué se enfrentan. Esto no es un Estado-nación negociando con un Estado-nación. Es un Estado-nación, los Estados Unidos de América, negociando con una ideología revolucionaria que busca el dominio global. Y continúan explicando que estos acuerdos con el régimen iraní sirven más para atar las manos de Occidente que las manos del régimen, que no siente obligación alguna de adherirse a ningún acuerdo con Occidente. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, si llegamos a un acuerdo con Irán, ¿significa eso que Israel no puede defenderse de Hezbollah? Vamos a tener una situación en la que el régimen iraní sobreviva, Hezbollah sobreviva y Hamás sobreviva. ¿Se está teniendo todo esto en cuenta? Esperemos que sí. Bien, entonces dirán, Mark, de acuerdo. Bueno, ¿y si no hay acuerdo? ¿O si un acuerdo se queda corto ante la rendición incondicional que mencionamos antes? Y si no van a enviar tropas terrestres para destruir el régimen, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Aquí es donde recurro a la historia más reciente y a lo que llamo el tercer pilar de la victoria. Además de las históricas acciones militares y económicas, se deben tomar medidas para destruir el régimen internamente. Después de todo, el régimen iraní tiene un elaborado estado policial, una fuerza de seguridad interna armada y bien entrenada que es fundamental para la revolución. De hecho, el régimen ha estado importando milicias de Irak y de otros lugares para reforzar su fuerza de seguridad interna. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? No podemos derrotarlo desde el cielo. No podemos derrotarlo desde el mar. No podemos derrotarlo solo asfixiándolos económicamente, aunque algunas personas lo hayan sugerido. La forma en que hemos lidiado con esto en el pasado, durante la administración Reagan y como parte de la doctrina Reagan, como he explicado aquí ya 3 o 4 semanas seguidas, es entrenar y armar al pueblo. Y en Irán hay millones y millones de personas desesperadas por derrocar al régimen, que son valientes, decenas de miles que han muerto. ¿Qué otra prueba tienen que dar? No tenemos que crear oposición. Hay oposición. Necesitamos aprovechar la oportunidad. Y necesitamos ver la oportunidad. Y con eso me refiero a que nuestra CIA, junto con el Mossad israelí, tomen decisiones sobre la mejor manera de determinar a quién entrenar y armar, mientras al mismo tiempo continuamos con el estrangulamiento económico. Y nuestro ejército, junto con nuestros aliados los israelíes, brinden apoyo coordinado con ataques selectivos y de apoyo contra el CGRI y la policía paramilitar Basik. Así es, en mi opinión, ¿cómo se hace? Bueno, Mark, tú nunca serviste en el ejército. Conozco la historia. Nadie vivo sirvió en la guerra civil tampoco. Nadie vivo sirvió en la guerra de independencia, tampoco. Ese no es el punto. Uno deja que los expertos resuelvan esto, pero el presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe, él toma las decisiones. Y yo miro la historia, miro el éxito. Éxito al destruir la Unión Soviética. Éxito al expulsar el comunismo de Centro y Sudamérica. Y nosotros hicimos esto. Éxito al expulsar el comunismo de partes de África. Éxito al expulsar a los rusos, los soviéticos, de Afganistán. No enviamos tropas. Armamos a los luchadores por la libertad. A los mujahidines en Afganistán y a otros en todo el mundo. ¿Por qué descartaríamos esto si los kurdos vendieron armas y los kurdos han sido grandes aliados nuestros en todo el Medio Oriente? Son patriotas, son proestadounidenses. Hay otras formas de hacer esto. La pregunta es si nuestra CIA está a la altura. Espero que sí. No sé nada de la burocracia de allá. Recuerdo a William Casey, el director de la CIA bajo Reagan. Ese hombre era valiente.
Es algo para pensar muy seriamente. Así es como lo hemos manejado en el pasado. Obviamente, Irán no es Afganistán, no es Angola, no es Nicaragua y demás. Pero como yo lo veo, como todos hemos visto, el pueblo iraní ha estado más dispuesto que cualquier otro pueblo a morir por su liberación. Quieren liberación y apuesto a que quieren represalias contra este régimen, por masacrar a decenas de miles de sus familiares y violar y torturar a sus mujeres jóvenes, sus hijas, sus hermanas, sus esposas y sus madres por decenas de miles. Solo necesitan una oportunidad. No pueden hacerlo con sus propias manos. Pero el punto es este. La única forma segura de garantizar que el régimen iraní nunca pueda y nunca extienda su revolución aquí, en el Medio Oriente, en Europa o en cualquier otro lugar. Y toda esa maldad y horror que conlleva implica su eliminación. No importa lo que haga el presidente Trump, será atacado por los demócratas, los medios, los aislacionistas por sus acciones heroicas contra el régimen iraní. Así que yo ignoraría a los demócratas, a los medios y a los aislacionistas. Ellos quieren el fracaso. Definirán el éxito para ellos como nuestro fracaso como nación, porque están impulsados por una mentalidad trastornada sobre la política y la explotación por el poder. Están fundamentalmente hambrientos de poder. Hemos llegado tan lejos. Hemos logrado un progreso tan increíble. La victoria está a la vista, en mi opinión. Hay un caballero llamado Irfan Fard. Es experto en contraterrorismo sobre Irán y Medio Oriente, con sede en Washington, y escribe lo siguiente en el Jerusalem Post. Momentos en que crisis internas y presión externa convergen a este nivel, habla de Irán, son raros, y la historia sugiere que no permanecen abiertos indefinidamente. Oportunidades previas para un cambio fundamental fueron limitadas por la vacilación, sobre todo a nivel de coordinación internacional, y esas limitaciones trajeron consecuencias. El momento actual presenta una prueba similar, pero con mayores riesgos y menos margen para el retraso. Si el régimen sobrevive, escribe, la ideología que define al sistema seguirá intacta junto con sus patrones de conducta, como una amenaza inmanejable indefinidamente. Sistemas definidos por este nivel de rigidez ideológica y expansionismo no evolucionan hacia la moderación. Persisten hasta que se ven obligados a cambiar o dejan de existir. Eliminar esta estructura no solo abordaría un desafío de seguridad inmediato, sino que abriría la posibilidad de una relación distinta entre Irán y la región, una alineada con el marco emergente de los acuerdos de Abraham. Ahora, para ser claros, no tengo acceso a toda la información que tiene el presidente o los expertos militares y de inteligencia. Pero sé lo que sé y sé que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, siempre tiene los mejores intereses del pueblo estadounidense. Muy presentes. Y esa será su motivación principal. Y francamente, no podría estar más orgulloso de nuestro presidente, su equipo y nuestro ejército. No podría estar más orgulloso de todos ellos. Mi consejo no solicitado, solo como comentarista, alguien que estudia historia, mantengan el rumbo. Mantengan el rumbo. Pero gracias a todos los que nos han traído hasta este punto, donde, francamente, nadie pensó que estaríamos gracias a nuestro presidente, nuestro ejército y la gente que lo rodea. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.